Amigos míos, Donald Trump soltó una bomba anoche y hoy Paulo Enrique Araujo, directamente desde los pasillos de Washington, va a desmenuzar punto por punto. Pero lo que más me llamó la atención fue la participación de China en las elecciones de Estados Unidos y los fraudes electorales. Ya quiero decir lo siguiente, se acabó el tabú de hablar de fraude electoral, se acabó. Ahora ya no van a haber más redes sociales bloqueando que hables de cajitas mágicas, porque ayer Trump dijo que hubo problemas en las elecciones de Venezuela incluso. Paulo Enrique cambia todo. Trump está rompiendo paradigmas, Paulo Enrique. Así es, mi estimado Shimon, y mira, hay muchas cosas sobre eso y necesitamos separar incluso algunos aspectos de lo que ya ha pasado políticamente aquí en América Latina en los últimos 7 meses y medio. Tenemos que tomar aquí el 3 de enero de 2026, la fecha de la captura de Nicolás Maduro. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones porque da trabajo hacerlo, amigos míos. Pero continuando, Paulo. ¿Qué pasa? Ya existía una investigación desde hace mucho tiempo en Estados Unidos sobre el tema de fraudes electorales por parte de Venezuela. Y Venezuela se volvió un centro de fraudes justamente por su sistema que desarrollaron ahí, la Smartmatic. Smartmatic entonces empieza a operar y ya tenía varias denuncias, incluso de que su tecnología, las urnas, podían ser manipuladas para fraude. Pero ¿qué pasa? No había manera de comprobar eso directamente. En 2019, un sujeto llamado el Hugo, el Podio Carvajal, uno de los brazos derechos de Hugo Chávez desde su primer intento de golpe de Estado. Allá en 1992, él desertó, digamos así, del régimen y estaba en España. Fue arrestado, pasó 3 años haciendo denuncias, incluso ante la justicia española habló de flujos de dinero ilegal, entre otras cosas, para Brasil a través de Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Pero ese punto quedó en la justicia española. Después tuvimos ahí, después de mucha negociación, la extradición de Hugo el Podio Carvajal a los Estados Unidos. Así que en cuanto Donald Trump asumió, su defensa empezó a llevar varias cuestiones al gobierno federal diciendo, no, queremos cooperar, yo quiero redimirme de mis errores, porque el Podio Carvajal ya está cerca de los 70 años de edad y su condena es como mínimo cadena perpetua. Así que son varias penas acumulativas que hacen que su situación sea muy complicada, principalmente en régimen cerrado. Entonces, él está intentando, si va a cumplir cadena perpetua, por lo menos conseguir una condena y una prisión de mínima seguridad, ¿ok? Este sería el punto principal que tenemos para tratar. Bien, ¿qué pasa entonces en medio de todo esto? Maduro fue arrestado. Cuando Maduro fue arrestado, teníamos 2 situaciones, 2 intereses estratégicos políticos dentro de la Casa Blanca muy distintos. El primero, más cercano a cómo nosotros los brasileños vemos la cuestión del Foro de Sao Paulo, Maduro y todo eso. Y ahí estamos hablando directamente de Marco Rubio. Marco Rubio, él estaba ahí, sin embargo, interés mucho más amplio de cambio político de la cuestión cubana, entre otras cosas. Donald Trump tenía un interés directo en la cuestión electoral y en la participación de Venezuela en las elecciones de 2020. Cuando Maduro es capturado, en ese momento incluso hice un análisis y dije lo siguiente, hermano, mira, desde el punto de vista de Trump, él ya está satisfecho. Si Venezuela explota, no va a hacer mucha diferencia para él. Ahora la pelota está en manos de Marco Rubio. Podemos ver que Marco Rubio está manejando más el tema de Venezuela que el propio Donald Trump. Trump lo menciona como de pasada. Entender este escenario es muy importante, ¿sí? Para comprender cómo va a repercutir en los temas de ayer. Hugo Leopoldo Carvajal, así que cuando Maduro fue arrestado y enviado a Nueva York, él que está preso en Florida, hizo lo siguiente entonces, mira, quiero explicar incluso los esquemas electorales. Él escribió una carta y la envió al presidente Donald Trump y eso fue publicado en esa época a principios de año, finales de enero, principios de febrero. Y la justicia allá del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro, Cilia Flores y Hugo Leopoldo Carvajal están siendo investigados por la justicia, aceptó, ¿verdad?, ese tratado.
Entonces, para analizar si él va a entrar en un programa de protección a testigos, ¿qué se podría hacer con él a partir de eso, de ahí? Entonces, no podemos afirmar, pero está muy claro que lo que tenemos de ayer está relacionado con la entrega de información también por parte de esos prisioneros venezolanos en Estados Unidos. Ahora que están dando información, Hugo Leopoldo Carvajal, él era el jefe de inteligencia del régimen chavista. Es como si él fuera el jefe del FBI, ¿no? De la CIA venezolana, que es, ¿no? El SEBIN. Aquí tenemos la magnitud del asunto. ¿Y qué pasa cuando Donald Trump está en una gran pelea para cambiar la estructura electoral en Estados Unidos? Y entonces, ¿qué pasa? Los estadounidenses están muy reticentes porque eso rompe el principio de subsidiariedad. La cuestión de las elecciones, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con Donald Trump en que realmente hay un problema, que hay que encontrar reglas para acabar con los fraudes, tener identificación, tener todo eso. Pero el problema es que la forma en que el presidente Donald Trump está intentando hacer eso puede provocar que el famoso si pasa uno, pasan todos. Puede hacer que en el futuro otros temas, además de las elecciones, sean federalizados. Y va a romper el principio de que cada estado es dueño de su propio destino aquí dentro de los Estados Unidos. Esa es la resistencia. Trump logró aprobar entonces el proyecto de ley Save America a través de una cláusula colada, ¿ok? Él incluyó eso en un otro proyecto, fue al Senado ahora. Entonces ahora hizo esa declaración en cadena nacional. ¿Para qué? Mostrar a la población e intentar convencer a la opinión pública del tamaño del problema que hay y por qué el Senado necesita aprobar eso. Shimon, era importante decir eso. Ahora voy a tomar exactamente los puntos que mencionaste. ¿Qué presentó Trump ayer? Está en algunos temas, en documentos que fueron desclasificados por la CIA a través del director John Ratcliffe a principios de este mes. Incluso tengo las fechas en el documento y todo eso. Primero, vulnerabilidad en el sistema de votación electrónica y conteo de boletas, ¿ok? Entonces ya está hablando de urnas, ya empezó a hablar de urnas en esta parte, ya empezó a hablar de urnas. Y aquí hablan de varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, mira, evaluamos que los repositorios centralizados de datos relacionados con las elecciones, como bases de datos y registros de votantes, padrones electorales y sitios oficiales de elecciones, son los más vulnerables a la explotación. Y los adversarios pueden usar el acceso a ese sistema para interrumpir los procesos electorales, ¿ok? Y mira, ese informe incluyó detalles precisos sobre los métodos que el régimen, en este caso Venezuela, desarrolló para alterar digitalmente. Pongan atención a esto, alterar digitalmente los totales de votos de maneras que no podrían ser detectadas ni siquiera con una auditoría. Hombre, caray, amigo. Caray, mira esto. Esta información refuerza que debemos tomar medidas urgentes para garantizar que nuestros propios sistemas nunca puedan ser hackeados. Un detalle, aquí en Estados Unidos, en la elección de 2020, quien coordina las elecciones localmente es un cargo llamado secretario de Estado, pero no es el federal, es el estatal. Él es quien define las reglas electorales y él es elegido mediante elecciones. Y George Soros, con su Partido de las Sombras desde 2006 en Colorado, fue donde logró transformar un estado profundamente republicano en demócrata. Ellos controlan ahí, hicieron un experimento en 2010, todo está en mi libro, Estados Unidos y el Partido de las Sombras, y eso, Shimon, vamos a dejarlo aquí para la gente, eso, perfecto. Él hizo ese cambio, ¿y qué pasa? Ellos invierten mucho dinero para elegir secretarios de Estado que van a definir la regla electoral, el tipo de voto, si va a ser en papel, si va a ser electrónico, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Contrata a las empresas, entonces... No necesitas tener presidente de la República, basta con eso, ¿no? No necesitas elegir presidente de la República primero, como la derecha se desesperó por hacer en Brasil. Ellos eligieron al secretario de Estado, que es el que manda. Es igual aquí, mira, vamos a poner al tipo en el TSE y nuestra vida está resuelta, ¿no? Sí, electoralmente. Y es algo que yo digo mucho. Es algo que yo digo mucho, Shimon, porque la gente habla mucho del voto por correo. El voto por correo es un problema. ¿Importante? Sí, pero no fue lo que definió las elecciones de 2020.
Ese es el punto que tiene todo el detalle en mi libro. El cierre del libro explica lo que pasó en 2020, caray. ¿Y qué tenemos en medio de este proceso aquí, amigo mío? ¿Qué tenemos? Cuando defines quién es el secretario de Estado, la gente no se dio cuenta, tardaron casi 20 años en notar esa maniobra. Solo que en 2020 teníamos a Dominion Systems, que es Dominion Vote, el nombre de la empresa, tenía conexiones con la tecnología de Smartmatic y en algunos estados teníamos tecnologías de la propia Smartmatic en las elecciones. No lo estoy inventando, afirmando que por eso automáticamente hubo incongruencias, hubo fraudes, pero el informe muestra que esa empresa está involucrada en eso. ¿Qué es la empresa venezolana? La Smartmatic, exactamente. O sea, una tecnología de una empresa venezolana usada en las elecciones estadounidenses. ¿Y es la misma que se usa aquí en Brasil? ¿Solo así o no? Solo así. Parcialmente, Dios mío. Dios mío. Trump lanzó una bomba nuclear, Paulo, porque ahora el debate se va a reabrir. Así es. Y luego está la cuestión de China. Está la cuestión de China en medio de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Donald Trump planteó sobre China? China no estaría involucrada directamente en el cambio de votos, digámoslo así, pero China logró desarrollar mecanismos que ellos llaman adquisición. Adquisición traducido sería tener acceso a datos, robar datos, hackear datos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, sí, China en 2020 logró la adquisición ilícita de 220 millones de archivos electorales de Estados Unidos. O sea, ¿datos? Más de 200 millones. Ellos consiguieron los datos de más de 200 millones de registros de votantes estadounidenses. Ahora, mira qué interesante está esto. Esa información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencia de partido político y otros datos sensibles que serían necesarios para registrarse, votar y para involucrarse en otras actividades nefastas. Esa pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes en términos de seguridad electoral y te voy a explicar por qué. La inteligencia muestra que China designó una unidad de explotación de datos específicamente para este nuevo proyecto. Existe un concepto que algunas personas quizá ya hayan escuchado, Shimon, que se llama Big Data. Big Data es un repositorio gigante con un montón de información que tienes ahí dentro. Entonces imagina que echas todo ahí como si fuera un contenedor de información y entonces vas a desarrollar sistemas e inteligencias artificiales ahora que van a crear formas de tabular y trabajar esos datos para varios fines que tú quieras. Entonces, China tiene información electoral de más de 200 millones de electores. Caramba, por ejemplo, con ese Big Data, Shimon, ¿qué podría hacer China? Solo para que tengamos una idea clara aquí. Quiero que en tal condado sea elegido ese diputado estatal y el federal, porque están alineados con lo que yo quiero. Allí donde tengo interés en tierras, en X, cuestiones que pueden ser de interés para China, ellos van a crear todo un sistema de campaña focalizado ahí, ¿ok? Basado en ese candidato para manipular a través de desinformación en redes sociales. Exactamente. TikTok, entre otras cosas. China logra impulsar sus intereses de forma segmentada en varias entidades estadounidenses aquí que sean favorables, que tengan una visión políticamente favorable a sus intereses. Es la guerra híbrida, ¿verdad? Es China no va a atacar con portaaviones, ¿verdad? Va a usar esa información. Entonces, ¿a quién va a elegir allá? Que es lo mismo que hizo George Soros en ese movimiento sombrío. China elige a alguien pro-China para ser el alcalde, para ser el gobernador, para ser el diputado, para ser el senador, y luego desmantelan la democracia estadounidense. Desde adentro, ¿verdad? Porque la gran amenaza tanto para China como para Rusia, para Irán, es la democracia estadounidense, ¿cierto? Porque mientras exista una democracia fuerte, pujante y con capacidad de defenderse, y esa es la diferencia de Estados Unidos con respecto a los demás países. Hoy en el mundo, Estados Unidos puede defenderse militar y económicamente de ataques de dictaduras como China, Rusia e Irán. Brasil no puede. Brasil no tiene ese poder, ¿verdad? Brasil no lo tiene. Entonces es una democracia soberana. ¿Cómo atacan ellos?
Ellos envían fentanilo para matar a los estadounidenses, ¿verdad? Ahora roban datos, hackean datos de votantes estadounidenses y van manipulando la democracia de adentro hacia afuera. ¿Por qué ves hoy diputados y senadores que fueron elegidos por el voto del pueblo estadounidense condenando a la propia democracia, trabajando en contra, destruyendo a Estados Unidos desde adentro? Odian a Estados Unidos. ¿Cómo es posible, verdad? Yo decía eso, ¿no? Ya vamos a hablar de Marco Rubio y del golpe que acaba de dar a la izquierda a los revolucionarios de iPhone, ¿verdad? Tienes a Wagner Moura, por ejemplo, en Estados Unidos, que odia al gobierno de Estados Unidos, odia el sistema americano, pero vive allá, ¿verdad? Eso también es parte de esa guerra híbrida. Entonces, continuando, Paulo. Mira, es un golpe gigantesco. Eso que acabas de revelar que Trump descubrió sobre China. Pues ahí está, ¿no? Es lo que dije, no es solo sobre China, son varios problemas, pero el más evidente es ese de China, ¿verdad? Porque hay otro, mira. No ciudadanos en las listas electorales estatales. Voy a traer este fragmento aquí porque Esto es una bomba, esto es una bomba. eso cambia mucho. De acuerdo con una revisión del DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? Que es el control de fronteras, en los registros electorales estatales y registros identificaron aproximadamente 278,000 no ciudadanos registrados para votar en elecciones federales. Caramba. ¿Cómo? Ahora es eso. Como los estados demócratas se negaron a compartir sus archivos electorales, el número real en realidad es mucho mayor, pero incluso ese análisis limitado encontró más de 250,000 de extranjeros registrados ilegalmente para votar. O sea, a lo que pudieron acceder fueron 278,000, pero debido a la subsidiariedad, y que está bien, esos estados dijeron que no querían entregar los datos. ¿Es malo para la transparencia? Sí. Pero respetas el principio fundamental y fundacional de los Estados Unidos de América. Esa es una discusión que podemos tener en otro programa porque realmente es más complejo de entender. Pero ¿qué pasa? ¿Solo 278,000 votos PH está exagerando? No, porque la forma en que está estructurado el sistema electoral de Estados Unidos es por voto local y por colegios electorales. Solo para que tengamos una idea, de los estados donde la elección fue más disputada y donde el resultado estuvo más cerrado, fue el estado de Georgia, ¿ok? Que está justo arriba de Florida. Es donde está Atlanta, ahí está la sede de Burger King, de Coca-Cola y de otras empresas gigantescas. Es donde hoy se filman varias películas de Marvel, para que te des una idea. Es un estado muy importante del que no se habla mucho aquí en los Estados Unidos de América. ¿Y qué pasa? La diferencia de votos entre Trump y Biden fue de 11,000 votos en Georgia. Ahora imagina en estados importantes donde tienes una diferencia de 50,000, 100,000 votos, tienes 300,000 ahí, 280,000 votos para que puedas mover. Oye, No, y es importante hablar sobre la cuestión de los delegados, porque allá funciona así, allá son delegados, ¿verdad? Pero hay un detalle, por ejemplo, Trump tiene 5 delegados y Biden tiene 7 delegados, ¿cierto? Cuando Biden gana por una diferencia de 11,000 votos, se lleva todos los delegados. Trump también, por esos 200,000 votos, hacen toda la diferencia en las elecciones estadounidenses. 278,000 votos pueden cambiar una elección presidencial. Fue una diferencia de 2,000 votos en la elección de 2000 en Florida, caray. 2,000 votos en Florida definieron quién sería el presidente, Al Gore o George Bush. Bush ganó faltando 5 días para la toma de posesión. 5 días para la toma de posesión, eso porque la Suprema Corte tuvo que tomar decisiones. La elección de 2000 fue una de las más disputadas de Estados Unidos y llevó a una modernización del sistema electoral de Florida que hoy es considerado el mejor de Estados Unidos de América. Entonces, así el motivo de la lucha de Donald Trump es muy justo. El problema está siendo justamente en qué, Shimon, en los medios. Entonces así, y todo esto de aquí fue con la presentación de documentos desclasificados por la CIA, ¿ok? Y por el FBI, y ellos ya anunciaron que están iniciando más investigaciones, y ahí hay un punto positivo. Donald Trump dijo que incluso con el tema de Save America, que es el punto aquí que viene de arriba hacia abajo, que es lo que los estadounidenses no quieren. Y hay una razón en esa objeción, sí, pero él anunció que dentro de los estados van a dar la lucha dentro de cada estado para lograr el cambio.
que es la manera correcta dentro de la normativa de cómo se entiende la nación estadounidense tal como está constituida. Y Trump dijo que van a hacer eso y ya están logrando cambiar, ¿ok? Es por eso que este video puede no ser recomendado para la mayoría de las personas. El sistema intenta a cada segundo suprimir y estrangular los canales que tienen el valor de descifrar la realidad que los medios tradicionales esconden. Y es exactamente por eso que necesitamos organizarnos como una fuerza táctica en el escenario digital. Y estoy compitiendo por el premio iBest en la categoría de influencer de política. Nuestra comunidad de analistas de élite necesita mostrar su fuerza contra los enemigos de la libertad. Cada voto nuestro es una bomba en la sala de redacción de ellos. Y te pido tu voto ahora. Toma menos de 30 segundos. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Vota ahora, todos los días, hasta que logremos clasificarnos para la siguiente fase. Y hay un detalle, salimos de la 44ª posición y hoy ya estamos en la 5ª. Entonces falta muy poco y con la ayuda y la fuerza de ustedes, mi comunidad, vamos a llegar ahí. Entonces eso es todo, Paulo. Después de 2020 varios estados ya empezaron a cambiar, pero hay estados grandes más problemáticos como Wisconsin. En ese sentido, tienes Nueva York, tienes New Hampshire, vas a tener California, vas a tener Washington, no Washington, D.C., el estado donde está Seattle. Del otro lado de Estados Unidos tienes Oregón. Entonces son estados así, que son importantes, que tienen una población grande, pero poco a poco, esta no va a ser una lucha que Trump va a ganar solo. Sus sucesores. Es una lucha continua, es una lucha por la libertad estadounidense, por la democracia estadounidense y que tendrá que ser asumida y continuada de aquí en adelante. No va a terminar en un año, no va a terminar en 2 años, pero eso, ¿qué importa? Se va a abrir a países serios que quieran investigar y permitan que las investigaciones sucedan y tratar de encontrar problemas principalmente en esos sistemas electorales. Hay un país que está en el este de América, Shimon, llamado Bruselas. Allá en Bruselas, cualquier parlamentario que intente levantar cualquier cuestión sobre eso puede incluso ser arrestado. Entonces allá en Bruselas se complica, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí en Brasil todo es confiable y estamos en la fiesta de la democracia. Y yo estaba intentando localizar el Bruselas. Oye, Paulo, y Marco Rubio ayer dio un golpe devastador a la izquierda latinoamericana, cancelando visas, ¿verdad? Van a negar visas a esa gente ligada a la Antifa. Y quién sabe si eso se pone de moda en Brasil, ¿verdad? Si eso se pone de moda y el MST es clasificado como una organización terrorista de izquierda, esa gente ahí... Del PT, esa gente de la izquierda tampoco entra más. Pues sí, Shimon, mira, incluso estoy abriendo aquí la normativa de ayer porque eso fue en realidad un reflejo, ¿vale? Reflejo de otra acción aún mayor y más importante. ¿Qué pasó? La administración Trump convocó ayer una reunión con 65 países. De esos 65, 61 asistieron. ¿Quién estaba entre ellos? Te voy a dar una oportunidad, Shimon. De los 65 países, 4 no fueron. Adivina, con una sola oportunidad. ¿Qué país faltó y no fue? Pues el país de América del Este, Bruselas. Así es, Bruselas no fue. Bruselas fue invitado y no fue. Mientras tanto, allá en Bruselas, el presidente de Bruselas reunió, ¿verdad?, al ministro de Relaciones Exteriores para decir que Estados Unidos son muy malos porque querían subyugar a Brasil y ese tipo de cosas. Pero, en fin, ¿qué pasó, Shimon? ¿Qué tuvimos de importante en esa reunión? La reunión era para tratar sobre el terrorismo político de extrema izquierda. Y fue muy cuestionado. Yo lo vi, de hecho, está ahí en el canal Pegavox, ya PH Vox Geopolítica Descomplicada, Shimon. Hice un video analizando el discurso subtitulado, bien hecho, de Marco Rubio que él dio en esa cumbre. Esa cumbre ocurrió este jueves por la mañana. Y el discurso de Marco Rubio fue algo así espectacular, porque todos pensaban que era, no, vamos a crear un mecanismo de persecución política, ¿no? Y él va hablando de los problemas de infiltración en los medios, en la política, y empieza a citar varios casos de violencia política en el mundo. Motivada, sí, 99.9% por personas ligadas a la izquierda y a la extrema izquierda. Y él habla de varios casos.
Él no menciona los nombres. Y yo pensé que fue muy importante que no mencionara los nombres para no personalizar. Él menciona los casos, es cierto. Entonces, él menciona el caso de una señora de 78 años en Grecia que fue asesinada, quemada porque su hija era candidata. Dios mío, él menciona, así es. Él menciona el caso de Charlie Kirk sin mencionar a Charlie Kirk, pero habla de todo, de cómo Charlie Kirk fue asesinado que vimos, ¿verdad? El año pasado. Hay un caso en Colombia, ¿verdad? Él menciona a Miguel Uribe en Colombia sin mencionar a Miguel Uribe. Y él menciona a Bolsonaro, habla del apuñalamiento. Él habla del apuñalamiento que sufrió Bolsonaro y habla de varios casos que tuvimos. Y así la coincidencia es que todos están ligados a la izquierda. Caray. Y luego él va dando todo el contexto importante sobre eso. Su discurso es algo fantástico. Entonces hay un video para quien quiera ver el discurso y el análisis que fui haciendo punto por punto, el significado profundo de cada cosa que él fue diciendo. Está muy bueno, está muy bien hecho ahí. Es menos de una hora para ver todo, ¿verdad? Con el análisis y el discurso de él. Y entonces, al final del día, él ya anunció la primera resolución que salió de esa reunión, que fue esa cuestión de las visas que comentaste, mi querido Chimón. Voy a traer aquí el primer párrafo del comunicado de prensa que fue divulgado por Marco Rubio en persona, ¿vale? Entonces aquí está, mira, en el sitio del Departamento de Estado estadounidense. Grupos terroristas y alineados con la extrema izquierda frecuentemente utilizan redes sofisticadas y organizadas para perpetrar violencia como herramienta política, buscando implementar una visión política extrema mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror. Ahora, mira esto de aquí. Es una estrategia que busca explícitamente ir más allá de la violencia y recurrir a toda la coerción. ¿Ok? Este es el punto. Sí, porque eso que Chimón dijo sobre Wagner Moura es interesante. Mira, es una estrategia que busca explícitamente minar las bases políticas de sociedades libres y autogobernadas, utilizando atentados, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política y cambiar resultados políticos y sabotear procesos políticos. Oye, Wagner Moura, ya lo menciono. Wagner Moura es el tipo que incita a la base de la pirámide de la izquierda a ser extremista, ¿verdad? Y Janones esta semana dijo, estoy dispuesto a vivir y morir para extirpar, para aniquilar, para destruir el bolsonarismo de Brasil. Y más. Porque allá en Bruselas hay algunos ministros que persiguen a los opositores políticos que ellos creen que en su cabeza no son demócratas. Aprende, ay, mis democráticos, arresta. Oye, meu filho. Cara. Caramba. Esto encaja en el texto del comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. Mira, y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión. ¿No viste las noticias internacionales de Bruselas hablando sobre esto? ¿Limitar la oposición política? ¿Cambiar resultados políticos y sabotear procesos políticos? Caramba. Allá en Bruselas ese tipo de cosas pasa, así que esas personas también están en la lista para perder sus permisos y ya no poder entrar a Estados Unidos. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto? La administración de Trump viene con todo, del extremismo de izquierda y el terrorismo físico, así como el de coerción de impedir que la democracia plena funcione en esos países. Y así ellos pueden entrar al país y cambiar las cosas internamente. No, pero no queremos hacer negocios con ustedes. No son bienvenidos. Expresión. Pero escuché decir que en Brasil, en Bruselas, allá en América del Este, Bruselas, escuché decir que en Bruselas, además obviamente de que pasan esas cosas que mencionaste, ¿no? Políticas, pero también hay organizaciones terroristas ahí dentro. Y ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque ahí no son solo sanciones, ¿verdad? Como pasó en Venezuela, ¿verdad? También está la fuerza cinética yendo tras los grandes criminales. Y entonces los grandes criminales gritan, ¿verdad? El presidente de Bruselas gritó esta semana,
insultando a Trump otra vez varias veces. Así es, mi querido. Entonces, con todo esto, la situación se va poniendo cada vez más drástica, ¿no? El gobierno de Bruselas está en aprietos en varios aspectos con el gobierno estadounidense. Esa es la situación. Caray, Paulo. Entonces fue una bomba nuclear. Y esta semana fue la semana de los acontecimientos, ¿verdad? Pasaron varias cosas. Y al final el tema del tarifazo que le cayó a Lula. Y ahora Lula intenta quitarse esa fama que no es de él, pero el propio Marco Rubio señaló con el dedo y dijo, mira, es por Lula. ¿Cómo van a hacer una maniobra ahora para negar que es por él? Mira, sí, y hay una cosa, ¿no? Hablamos entre bastidores, Paulo, de José Joesley Batista articulando el cabildeo allá en Estados Unidos que está permitido para intentar salvar el tarifazo. Y lo logró. Él logró dejar fuera a la carne brasileña. Ahora, hagan la comparación, amigos. Si José Joesley Batista, con su CPF, CNPJ, logró negociar con el gobierno estadounidense, él, Lula, que es presidente de un país que tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, no logró impedir el tarifazo. Bueno, ¿será que no pudo o será que fue a propósito? Claro que fue a propósito, amigos. ¿Ok? Porque cuando es de su interés, ellos lo logran. Mira al tipo de JBS, él logró salvar la carne de su empresa. Ahora, el resto, no. Pues sí, Shimon, mira, sí, ahí está el punto. El gobierno de Lula, señalado por la FIESP, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, ellos dijeron que el error del gobierno de Lula fue exactamente cambiar el alcance. Voy a tomar aquí un fragmento de lo que dijo la FIESP, que dijo lo siguiente. Mira, déjame abrir aquí. Dice lo siguiente: en un momento de extrema sensibilidad económica mundial, la opción del gobierno brasileño por ruidos diplomáticos innecesarios, críticas personalistas, discursos electorales y desalineamiento político con Washington terminó por minar vínculos construidos a lo largo de más de 200 años de cooperación bilateral. Estamos en el momento más bajo de la diplomacia entre Brasil y Estados Unidos, mi querido, en la historia. Y esto es muy serio. Y mira lo que dice la nota. La opción del gobierno por ruidos diplomáticos innecesarios y críticas personalistas. Se hizo un levantamiento de que desde que Donald Trump asumió el gobierno, Luis Ignacio Lula da Silva mencionó a Trump en tono jocoso más de 60 veces. ¿Y cuántas veces Donald Trump mencionó a Lula de manera general, no en tono jocoso durante ese periodo? 6 veces. 6 veces. Mira la diferencia, ¿no? 6 veces. Y solo una vez lo llamó loco, ¿verdad? Dijo que era volátil y realmente lo es. Los brasileños saben que Lula es así, pero retomando el punto que mencionaste, quienes van a pagar esa cuenta no son la base electoral de Lula, ¿verdad? Porque ya salieron las primeras informaciones de que quienes más van a sufrir con el tarifazo son los negocios que están en el estado de São Paulo y Santa Catarina, estados donde Lula ya tiende a perder las elecciones. Y mira nada más cómo es Satanás, ¿verdad? Satanás siempre es astuto y favorece a los suyos, ¿verdad? Es algo que es increíble. Perdón por llevarlo hasta este tono aquí, pero es que es eso, no hay cosa que no se pueda explicar. Es eso, Shimon. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Hay un punto muy importante que dijo aquí el presidente de la FIESP. Mira, el mercado norteamericano es el principal destino de productos brasileños de alto valor agregado. ¿Cuáles son los estados que más producen esto? Santa Catarina y São Paulo. Ahí es donde se van a perder empleos, las empresas van a quebrar, va a aumentar la deuda, tendremos pasivos laborales, tendremos a la justicia laboral yendo contra los empresarios y todo eso, que son los que crean empleos. Entonces la situación es muy compleja. Y para que podamos tomar ese punto que mencionaste de que Brasil no logró negociar, la nota de Marco Rubio, tal vez nosotros los brasileños no logremos entender esto en profundidad. Voy a intentar decir esto, ¿sí? Vamos allá. Él dijo lo siguiente. Hoy, que en este caso fue el día 15, ¿verdad? El presidente Trump determinó que el Departamento del Tesoro imponga una tarifa del 25% sobre la mayoría de las importaciones brasileñas. Que no haya confusión sobre el motivo.
el presidente Lula y su gobierno no negociaron de buena fe con Estados Unidos. Mambo, primer punto. Voy a tomar esto aquí, luego leo la segunda parte. El primer punto aquí. Tenemos que entender que es el gobierno estadounidense diciendo que no hubo buena fe por parte del gobierno brasileño. Para los estadounidenses existe algo llamado presunción de buena fe. Aquí, Shimon, no necesitas notaría para cualquier contrato que hagas, ni reconocimiento de firma, ni esa burocracia, no. Aquí en Estados Unidos es así. Tú hablaste, firmaste tu nombre en el papel. Aquí en el Valle existe la presunción de buena fe de que vas a cumplir todos esos puntos, ¿cierto? Entonces, cuando un estadounidense, dentro de la visión del mundo estadounidense, dice que el otro lado no negoció de buena fe, es más ofensivo que mentarle la madre. Es más degradante. Si Marco Rubio hubiera dicho que la mamá de Lula es A, B y C, sería más honorable que decir en público que Lula no negoció de buena fe. Para que tengamos una idea de lo que eso significa en la visión estadounidense. Y luego dijo lo siguiente: sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños. En el último año, Lula puso su propio ego por delante de hacer acuerdos por el bienestar del pueblo brasileño, y esas tarifas son el precio por eso. ¿Qué significa eso, Shimon? Si existiera un SPC mundial, un Serasa mundial, Marco Rubio acaba de dejar mal parado a Brasil ante el mundo. Caray, es de eso de lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Marco Rubio está diciendo: Brasil no es un buen socio para hacer negocios. Brasil no negocia de buena fe. El gobierno brasileño no tiene crédito, no tienen recursos. Él ensució el nombre de Brasil. ¿Y por qué? Por ineficiencia. Y lo peor, ¿estás de acuerdo conmigo, Shimon, en que esto es una cuestión económica? ¿Cierto? Entonces, ¿no debería haber hecho ese anuncio Scott Bassett, que es el secretario del Tesoro estadounidense? es verdad. ¿Por qué fue Marco Rubio, que es el jefe de la diplomacia? Guerra política, ¿verdad? Lula transformó la cuestión en un choque diplomático y de relaciones bilaterales. Estados Unidos dijo: ¿quieres llevar esto del comercio a la diplomacia? Pon la pelota en juego, vamos a jugar. ¿Y qué fue lo primero que hizo Marco Rubio? Ensuciar el nombre de Brasil en la plaza pública. Y con razón. Amigos míos, y esto es una forma de marcar territorio contra el sistema de silenciamiento. La verdad final e innegable de esta guerra cultural que estamos viendo en el mundo es que en el mundo corporativo y en los negocios, quien no domina su propia narrativa invariablemente se convierte en rehén de la narrativa de los demás. Y hoy, la moneda más valiosa del mundo es la atención. Y para ti, empresario y líder de tu sector, el mayor dolor que existe es ser el mejor en lo que haces y seguir ahogado en la invisibilidad. Tienes un negocio que salva la vida de tus clientes, pero sientes que las redes sociales solo dan espacio a las banalidades y bailes vergonzosos. Hace 15 años yo pensaba así cuando empecé en la radio y la televisión. Descubrí que la autoridad exige precisión militar. Y quien desea ser reconocido hoy necesita aceptar el cambio. Todo negocio moderno se ha convertido en un negocio de medios. Mira a CIMED y las tiendas Havan. Una de ellas, una industria farmacéutica, se transformó en una máquina brutal de contenido para triplicar las ganancias y romper la burbuja. La otra, Havan, tomó protagonismo a través de su dueño, Luciano Hang, que dio la cara en pantalla. Tu marca ya no puede ser tercerizada. El líder tiene que dar las órdenes y dar la cara. Grabar con el celular sin método ya no engaña al mercado. El espacio digital exige táctica. Y si quieres asumir el control de tu autoridad y construir un nombre indestructible, cerrar con los clientes más grandes de tu nicho. Y utilizando la misma lógica técnica que me da más de 50 millones de vistas mensuales, y en mi caso, todo monetizado en dólares, llegó la hora de sentarse en la mesa correcta. El 16 de agosto estaré completamente enfocado en mi inmersión 100% presencial en mi estudio en Curitiba con mi equipo. Voy a guiarte de cerca en la construcción final de tu autoridad, pero los números son exactos. Solo hay 10 lugares disponibles, pero cuando la 10ª persona entre, la puerta de acero se cierra. ¿Quieres romper la burbuja y atravesar la barrera que te esconde del mundo? El código QR está apareciendo en tu pantalla ahora.
El enlace seguro está en la descripción y en el primer comentario fijado. Asegura tu lugar ahora y aprovecha la oportunidad de estar cara a cara conmigo, donde vas a aprender paso a paso cómo llegar ahí. No pierdas más tu valioso tiempo buscando una película buena o una serie divertida para ver con tu familia. A veces solo quieres tener un momento de relajación, pasas horas en Netflix y al final fue una gran porquería. Yo resolví eso. Creamos un canal con recomendaciones de series y películas. Solo tienes que elegir el título y disfrutar al 100 con tu familia. El enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video, sigue a Paulo Enrique Araujo en las redes sociales, en Instagram y también aquí en YouTube y blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.